vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿ya? Entonces, para lo cual, entonces ya les he compartido mi pantalla y primero recordarles que llenen la lista, ¿ya? El link ya se los he enviado en el chat del Met, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy lo que vamos a ver es pura aplicaciones, ya vamos a ver, lo primero que vamos a ver ahora es flujo y circulación de un campo, ¿ya? Entonces, vamos a ver en nuestro primer ejercicio qué es lo que nos dice. Calcule A y B para que el campo sea conservativo. Y nos dan este campo, ¿no? F que está en función de X, Y y Z, ¿no? Este es nuestro campo. Y después de calcular A y B, nos dice calcular la circulación del campo a través de la curva y nos dan esta curva, ¿no? Nada más, entonces lo que nos pide. A esta curva cuando t va de 0 hasta, un momentito, me olvidó copiar, de 0 hasta 1, ¿ya? Entonces t tiene que variar de 0 hasta 1 para esta curva, ¿ya? Y en ahí nosotros tenemos que evaluar la circulación del campo a través de esta curva, ¿ya? Entonces lo primero, vamos a hacer el inciso A, ¿ya? Son como dos incisos los cuales nosotros tenemos que resolver. Ya, el primero va a ser hallar. Ya, esto va a ser hallar esta circulación del campo. Ya, vamos a nombrar este inciso. Y este, un inciso B. Ya, listo. Entonces tenemos los dos incisos y tenemos que empezar a calcular. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular este inciso A. Ya, entonces para el inciso A, yo ya les había dicho la anterior clase, cuando hemos visto el rotacional, ¿ve? Que para que un campo, si se los colocaré, mm, para que un campo sea conservativo, para un campo conservativo, entonces el rotacional de ese campo, este es rotacional, tiene que ser igual a 0 y un 0 vector, ¿no? Porque sabemos que esto nos va a dar un vector, ¿no? Listo, entonces esto es lo que se tiene que cumplir para que sea un campo conservativo. Por lo cual nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer para que el rotacional del campo F sea igual a 0? Tenemos que hacer esto, ¿no? Esta operación. Entonces nosotros vamos a hallar el rotacional de este campo. Entonces esto va a ser igual. A ver, vamos a multiplicarlo como el ingeniero lo hacía, ¿no? En su forma matricial. Abrimos acá un vector columna que va a contener primero el rotacional, ¿ya? El rotacional consta de la derivada parcial respecto a x, de la derivada parcial respecto a y la derivada parcial respecto a z, ¿ya? Y esto va a estar multiplicado vectorialmente. Vamos a colocar, igual vamos a abrir una matriz. Abrimos la matriz. Listo, y vamos a multiplicar vectorialmente nuestro campo F. Y acá vamos a colocar sus coordenadas, ¿no? Un momentito, vamos a aceptar a alguien, ¿ya? Entonces sus coordenadas son 2x más a por y más z, ¿ya? Acá en la coordenada en y va a ser igual menos 3x más 2y más b por z. Y en la coordenada z va a ser igual a x menos y más 2z. Listo. Entonces cerramos nuestro vector, ¿ya? Listo, entonces solo que tenemos que multiplicar vectorialmente, entonces es lo que vamos a hacer ahora. Abrimos de igual forma nuestro vector, ¿ya? Vector columna. Entonces tapamos, ¿no? Para hallar la coordenada en x, simplemente tapamos esto y multiplicamos en cruzado, ¿no? Entonces va a ser la derivada parcial de x respecto a y de x menos y más 2z, entonces simplemente va a ser menos 1, ¿no? Menos 1, menos, entonces lo colocamos un signo negativo, la derivada parcial respecto a z, menos b, ¿no? De todo esto su derivada parcial es, respecto a z, es más b, ¿no? Ah, no, pero tenemos que restarle, ¿no? Entonces va a ser menos b, ¿ya?
acá. Entonces ya hemos hallado la coordenada en X. Ahora nos toca hallar la coordenada en Y. Tapamos esta columna y multiplicamos el cruzado, ¿no? Este con este primero, ¿ya? Entonces va a ser la derivada parcial de toda esta función, ¿no? Respecto a z. Entonces simplemente va a ser 1. Menos le colocamos la derivada parcial. Ahora multiplicamos el cruzado. La derivada parcial respecto a x de esa función, ¿no? ¿Y cuánto va a ser eso? Va a ser simplemente 1. 1 menos 1, ¿no? Ya, entonces ya hemos hallado para la coordenada en Y y ahora nos falta hallar lo último para la coordenada en Z, ¿ya? Hemos tapado entonces esa fila y tenemos que multiplicar el cruzado, ¿ya? Derivada parcial respecto a X de esta función, ¿ve? Entonces va a ser igual a menos 3. Y la derivada parcial respecto a y de esta función va a ser igual a... tendría que ser más a, pero le tenemos que restar, ¿no? Esa multiplicación. Entonces va a ser menos a, ¿ya? Entonces ahora vamos a cerrar con esto nuestro vector, ¿ya? Pero nosotros te recordamos que para que esto sea un campo conservativo tiene que ser irrotacional. O sea, este vector, ¿no ve? Que hemos hallado, tiene que ser igual al vector nulo, ¿ya? Un vector nulo que yo lo voy a colocar acá de esta forma, ¿ya? Coordenadas 0, 0 y 0. Listo. Entonces nosotros tenemos, fíjense, al igualar con un vector nulo, vamos a tener en sí los valores de A y B. Esto va a ser igual a 0. Entonces 0 es igual a 0. La coordenada en Y ya cumple, ¿ve? Entonces para la coordenada en Z, en X y para la coordenada en Z vamos a tener que menos 1 menos b tiene que ser igual a 0 y menos 3 menos a tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto valen a y b? A va a ser igual a ver, esto lo voy a colocar de acá, ya, directamente la respuesta. A es igual a menos 3 y b es igual a menos 1, ¿ya? Entonces, con esto nuestro campo F, acá lo voy a copiar, esto me lo copiaré, ¿ya? Nuestro campo F. Voy a reemplazar ya los valores de A y B para que con este nuevo campo es con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces esto lo vamos a colocar en color azulito, ¿ya? Entonces, ¿A cuánto vale? Vale menos 3, ¿no? Va a ser menos 3y. Y B cuánto vale? Vale menos 1, ¿ya? Menos z. Listo. Entonces, con esto ya hemos hallado el campo, ¿no ve? El campo F va a ser un campo conservativo, ¿ya? Por lo tanto, entonces, para nuestro inciso A, estos serían los valores y esta es la respuesta. Ya, entonces lo vamos a colocar de otro color. Lo vamos a encerrar, perdón, en un cuadrito. Ya nuestra respuesta. Ahí ya tienen nuestra respuesta. Ya, entonces creo que no ha quedado dudas respecto a este primer paso. Ahora vamos a hacer nuestro segundo inciso, ¿ya? Nuestro segundo inciso, que va a ser el inciso B. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para el inciso B? Tenemos que hallar esto, ¿no ve? La integral nos dice la circulación del campo a través de la curva. ¿A qué es igual eso? Va a ser igual a la integral, ¿no ve? De la función f, producto escalar, el diferencial de radio, ¿ya? ¿O qué es un diferencial, ¿no ve? Que va en la dirección de la curva, ¿no ve? Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya tenemos la curva acá. Entonces, a ver, tenemos que analizar, ¿no? Y vamos a aplicar el teorema de la independencia de la trayectoria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de la independencia de la trayectoria? Nos dice que si f es un campo conservativo, entonces nosotros tenemos que hallar la función potencial y simplemente entonces evaluar esa función potencial entre los puntos inicial y final, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En sí, nosotros tenemos que saber si el campo conservativo es f, entonces nosotros simplemente tenemos que hallar esa función potencial, ¿ya? Entonces, como es conservativo, acá lo voy a colocar, como el campo es conservativo, entonces hallamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hallar? La función potencial phi, ¿no?
Entonces, cuando hallamos esta función potencial, solo es necesario evaluarla en los puntos inicial y final, y con eso vamos a tener todo, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a hacer esto. Nosotros tenemos que, para hacer esto, la derivada de phi, la derivada parcial respecto a x, tiene que ser igual a la coordenada en x, esta, de nuestra función vectorial, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a 2x menos 3y más z. De igual forma, la derivada de phi respecto a y va a ser igual a menos 3x más 2y menos z. Y la derivada de phi respecto a z es igual a ¿qué? Va a ser igual a x menos y más 2z. X menos y más 2z, ¿no? Listo, entonces acá ya tenemos todas nuestras tres, ¿no? Las derivadas parciales. Entonces de acá nosotros tenemos que hallar de cada uno, vamos a hallar un phi. Ya, entonces simplemente es necesario integrar, ¿no? Es como si esto lo pasáramos como un diferencial, ¿ya? E integramos. Entonces así haremos mejor. Phi va a ser igual a la integral de 2x menos 3y más z, esto diferencial de x, ¿ya? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a x al cuadrado menos 3xy más xz, ¿ya? Más, como estamos integrando respecto a x, le colocamos más una constante que depende de y que depende de z, ¿ya? Como estamos integrando respecto a x. De igual forma, entonces vamos a hallar la función potencial para esta segunda ecuación, ¿no? Entonces va a ser la integral de menos 3x más 2y menos z, diferencial de y igual, va a ser igual a menos 3xy más y al cuadrado menos zy, ¿ya? Más una constante, como estamos integrando respecto a y, tiene que ser una constante que dependa de x y que dependa de z, ¿ya? Y otra función phi. Phi va a ser igual a la integral, colocamos de x menos y más 2 veces z, diferencial de z. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a xz menos yz más z al cuadrado, ¿ya? Más una constante que depende de qué. Como estamos integrando respecto a z, entonces esta constante va a depender de x y y, ¿ya? Entonces ya hemos hallado, estas serían nuestras tres funciones potenciales, pero solo la función potencial va a ser una. Entonces escribimos phi va a ser igual a, y vamos a hacer esto, ¿ya? De cada una de estas funciones vamos a seleccionar una variable. Acá vamos a, primero tomamos x al cuadrado, entonces buscamos, ¿ya? Solo tenemos un x al cuadrado, ¿ya? En todas nuestras funciones. Entonces vamos a tomar ese x al cuadrado y lo colocamos acá. Y antes ya hemos tomado el x al cuadrado. Tenemos un y al cuadrado, ¿no? Este y al cuadrado y un z al cuadrado, ¿ya? Entonces esos igual los vamos a tomar y los voy a colocar acá. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿ya? Solo tengo que tomar una vez cada término de cada función, ¿ya? Entonces ya los he tomado en cuenta. A ver, ¿qué más? De otro color. A ver, fíjense, acá tengo un término repetido, ¿no? Un término repetido, entonces solo lo tomo una vez. Entonces voy a colocar menos 3 veces x, y. De igual forma, acá igual tengo otro término repetido, ¿ve? Acá xz, tengo xz y acá también tengo xz. Menos zy y menos zy. Solo lo tengo que tomar una sola vez, ¿ya? Entonces voy a colocar más xz menos zy, ¿no ve? Como estoy tomando ahora, fíjense, para la función potencial en sí, la final, ¿no ve? He tomado un término de cada función y solo lo tengo que tomar una sola vez, no vale repetir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ya tengo esa función y como estoy tomando eso, la nueva constante, yo la voy a denominar simplemente c, ¿ya? Más c. Entonces, esta sería nuestra función potencial, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
nos dice evaluar para t igual a 0 y 1, ¿ya? Entonces, para la curva, ¿ya? Vamos a evaluar en esos dos puntos. Entonces, para la curva, nos pide hallar, evaluar esta curva para t igual a 0 y 1, ¿no? Si t es igual a 0, entonces esta curva f de t, este es r de t, ¿ya? No es f de t, es r de t. Entonces, curva r de t, ¿sí? R de t nos va a dar un punto, ¿ya? Nuestro punto P sub 0, que es igual a 0,0,0. Fíjense, si nosotros reemplazamos t igual a 0, todo nos va a salir 0, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar para t es igual a 1. Entonces vamos a tener la curva para t1, ¿ya? Evaluada en este t, nos va a dar un punto final, ¿ya? Si evaluamos en 1, va a ser 1,1,1. Listo. Entonces, un momentito, vamos a permitir el acceso. Entonces, hemos hallado dos puntos, ¿no? Hemos hallado un punto inicial y un punto final. Entonces, entre estos dos puntos, fíjense, es como si mi curva estuviera así, ¿ya? Acá, así está mi curva, ¿no? Entonces, yo tengo estos dos puntitos que son el punto inicial, acá el punto inicial y acá tengo el punto final, ¿ya? Entonces, de lo que se trata este método es que directamente esta integral, fíjense, la integral I, que es igual a la integral del flujo, ¿no? Del flujo del campo F a través de la curva C, ¿no? Entonces, este flujo, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a la función potencial evaluada en un punto inicial hasta un punto final. Esto se puede dar este teorema simplemente cuando la región o esta curva, ¿no? En esta región, fíjense, es simplemente conexa. ¿Y qué es lo que me refiero con eso? Que no presenta ningún punto de quiebre ni ningún punto singular, ¿no? No va así la curva y no hay ningún quiebre, ¿no? Digamos así, no hay, digamos así, nada, ¿no? O en esta parte, digamos, en su dominio de definición, entonces esta parte no existe, toda la curva es continua, ¿no? Y eso nos damos cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que es simplemente conexa? A través del campo, ¿no? El campo no presenta ninguna singularidad. Fíjense, este es el nuevo campo que hemos hallado. No presenta ninguna singularidad. Es una función lineal. Entonces, directamente, pues nosotros vamos a evaluar entre el punto inicial y el punto final, ¿ya? Entonces, eso lo voy a colocar. Esto va a ser perdón, con azulito los voy a colocar, ¿ya? Entonces, la curva para ese punto, desde ese punto inicial y hasta ese punto final, en esa región tiene que ser una región conexa, ¿ya? Conexa. Listo. Entonces, es el teorema, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente evaluar, ¿ya? Esta función, la que hemos hallado entre un punto inicial y un punto final, ¿ya? El punto inicial es 0,0. 0, ¿no? Y el punto final es esto. Entonces evaluamos, ¿ya? En el punto final, 1,1,1, todo tenemos que reemplazar x, y y z, lo vamos a reemplazar como 1,1,1, ¿ya? Entonces en acá va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 3 por 1 por 1 más 1 por 1 menos 1, perdón, es más 1 por 1, ¿no? Menos 3 por 1 por 1 más 1 por 1 y menos 1 por 1, más una constante c, ¿ya? Menos, en acá va a ser 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 3 por 0 por 0 más 0 por 0 menos 0 por 0 es una constante c, ¿ya? Listo, fíjense que acá ya tengo todo, ¿no ve? Entonces, ¿esto a qué se va a hacer igual? A ver, va a ser igual a 1 más 1 más 1, 3 menos 3, 0. 1 menos 1 se va a hacer 0, ¿no? 0 nos da, y acá todos nos va a dar 0. Y c menos c igual 0. Entonces, nuestra integral y aquí es igual a 0, ¿ya? Entonces, la circulación del campo a través de esa curva, entonces aquí es igual, va a ser igual a 0, ¿ya? Nada más, entonces este sería nuestro método de solución.
Ahora ustedes también pueden hacer el otro método, ¿no ve? El cual ustedes, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en el otro método, perdón? Hallar este diferencial de R, ¿no ve? Y colocar y parametrizar la curva, ¿ya? Entonces está bien, está fácil, entonces también lo podemos hacer, ¿ya? Tendríamos que parametrizar esta curva. Ah, ya está parametrizada, solo tenemos en función de t, ¿no ve? Entonces, fíjense, igual, por ese método, a ver, rapidito lo vamos a hacer, ¿ya? R de t es igual a t al cuadrado, coma t al cubo y coma t a la cuarta, ¿no? Y ya tienen, esos son sus coordenadas x, y y z, ¿ya? Por lo tanto, esto lo único que nosotros tenemos que hacer es esto. Y va a ser igual a la integral de ¿qué? De la función, ¿no? Voy a copiar mi función, ¿ya? Ya, voy a copiar esa función así. Acá va a ser 2x y tenemos que reemplazar. Estos son los valores de x, y z, ¿no? De nuestra función parametrizada. Entonces x va a valer t al cuadrado menos 3 veces y. 3 veces y vale t al cubo, más z vale t a la cuarta. ¿Ya? Listo. Coma, coloco. Menos 3 veces x, que es t al cuadrado, más 2 veces y, que es t al cubo, menos z, que es t a la cuarta, ¿ya? Y acá vamos a colocar coma x, que va a ser igual a t al cuadrado, y va a ser igual a t al cubo, y z va a ser igual a más 2 veces z, que es t a la cuarta, ¿eh? Multiplicado escalarmente, que la función, el diferencial de la función, ¿ya? Entonces nosotros al derivar, fíjense, tenemos que derivar, ¿no? El diferencial de R, que va a ser igual a, tenemos que derivar cada uno. Entonces va a ser 2t por un diferencial de t, coma, derivamos, va a ser 3t al cuadrado por un diferencial de t, y el último va a ser 4t al cubo por un diferencial de t, ¿ya? Entonces, esto es nuestro diferencial de R, no es simplemente derivado, ¿ya? He derivado eh, la curva, ¿ya? Entonces, respecto a t, porque es su único parámetro, ¿no? Entonces, lo estoy colocando ahí. Listo, entonces nosotros tenemos que hacer simplemente ahora el producto escalar, ¿ya? Y ustedes, esta integral, ustedes ya está fácil, ¿no? Hacen el producto escalar y por este diferencial de t integran, ¿no? Esto ya está fácil. Y t nos dice que en el ejercicio que tiene que ser de 0 a 1, ¿no? Entonces, si hallan esta integral, entonces nuevamente les apuesto que va a salir 0, ¿ya? Entonces, eso es, los dejo como tipo ejercicio, ¿ya? Para que ustedes puedan practicar. Solo necesitan multiplicar escalarmente y hacer que i sea igual a 0, ¿ya? Van a hallar exactamente se hallan los mismos resultados, ¿ya? Listo, entonces con eso estamos terminando lo que sería nuestro ejercicio número 1. Ya, si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿ya? Entonces, ahora vamos a proceder a realizar nuestro ejercicio número 2, ¿ya? Este ejercicio número 2, igual, vamos a estudiar el flujo y circulación de un campo. Nos dice, a ver, calcule el trabajo realizado por la fuerza F, ¿no? Esta fuerza F ya acá nos dan sus coordenadas, ¿no? Y también nos dice desde un punto hasta otro punto, ¿no? A ver, esto igual lo vamos a centrar, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos la fuerza F, perdón, el campo F, y tenemos la curva, ¿no? Entonces, otra vez, los otros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayer, a ver, acá lo voy a colocar. Ah, no, acá no lo he colocado. Un momentito, ya. Entonces empezaremos acá. Acá vamos a hacer su solución, ¿ya? Ahí directamente, esto es medio que se desconfigura, ¿no? Cuando lo centreo y después vuelve al lado izquierdo. Ya, ni modo. Entonces vamos a empezar. Igual, tenemos que hallar esta integral, ¿no ve? Cuando nos dice hallar un flujo, circulación, ¿no ve? Ah, no, nos dice hallar el trabajo realizado, ¿no ve? Ustedes se acordarán que el trabajo no es nada más que la integral de la fuerza escalarmente el diferencial de la curva, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? A ver, vamos a ver esto rápidamente, ¿ya? Digamos nosotros tenemos una curva así, ¿ya?
una curva de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de esa curva, ustedes ya saben que un campo vectorial son como vectores pequeñitos en todas las direcciones, ¿no? Pequeñitos o grandes, depende de eso, ¿no? Más o menos así, o así puede estar, no sé, así, otro vector por ahí, otro vector por ahí, ¿ya? Entonces así va el campo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para cada puntito, fíjense, esto yo voy a colocar así, ¿ya? Digamos que un vector va así, el otro va así, ¿ya? El otro va así. Estos vectores igual son los vectores F, que son los vectores fuerza, ¿ya? Es igual a la fuerza. Ya el campo, entonces, este campo que nos están dando es un campo de fuerzas, ya los vectores son fuerzas. Entonces, ¿qué más? A ver, estas son las fuerzas y nosotros tenemos el diferencial de R, ¿ya? El diferencial de R va a ser igual a esto. El diferencial de R son vectores, estos son los diferenciales de R, ¿ya? Son vectores que van en la dirección tangente a la curva, ¿ya? Entonces, estos son nuestros diferenciales de R. Lo voy a colocar, estos son los diferenciales de R, ya que son iguales a vectores tangentes, ¿ya? Vector tangente a la curva, ¿ya? A la curva, ¿ya? Entonces, ustedes esto saben de física 100, ¿no? El trabajo simplemente es el producto escalar, ¿no? El producto escalar entre el vector, este vector f, por la distancia, ¿no? Sería la distancia, o en este caso sería a lo largo de la curva. Esa distancia ya va a ser a lo largo de la curva, y por eso entonces, como es un diferencial, nosotros tenemos que integrar cada una de estas distancias, ¿no? Listo, entonces nosotros ya sabemos que el producto escalar también es una forma de proyección, ¿no? Una forma de proyección. Entonces acá es como si estuvieran proyectándose, ¿no? Estos vectores sobre los diferenciales de sí, ¿ya? Entonces eso nada más está representando el trabajo, ¿ya? Entonces sería una integral de flujo o circulación de campo, ¿ya? Esta es una integral, ¿qué? Es una integral de línea de un campo vectorial, ¿no? A lo largo de una curva. La anterior, a la clase de ayer, ya habíamos visto lo que es la integral de línea de campos escalares. Esta es una integral de línea de un campo vectorial, ¿no? Este es un campo vectorial, ¿ya? Entonces, vamos a solucionar este ejercicio. A ver, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Existen dos maneras, ¿no? Entonces, de cualquiera de las dos maneras podemos hacerlas, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, nos preguntamos, a ver, si f es conservativo, entonces solo tenemos que hallar, ¿no? F es conservativo, esa es la pregunta que nosotros nos vamos a hacer, ¿ya? Si f entonces es conservativo, nosotros hallamos la función potencial, evaluamos entre los puntos inicial y final y listo, ¿no? Nos fijamos que este campo sea en esta región, sea simplemente conexo, ¿no? La región sea simplemente conexa, que no presente ningún punto de quiebre, ¿ya? Entonces es lo único que nosotros vamos a hacer. Ya, a ver. Tan, 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 tan. Ya. Entonces, para calcular si f es conservativo, ¿qué es lo que nosotros teníamos que hacer? Ya lo hemos visto en el anterior ejercicio. Entonces, el rotacional de la función f tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, de igual forma como en el anterior ejercicio, ¿no? Incluso me puedo copiar, ya me voy a copiar esto para no tener que estar dibujando de nuevo. ¿Ya? Esto me voy a copiar. Listo. Entonces, si el campo que es conservativo tiene que tener su rotacional igual a 0, ¿ya? Entonces, acá vamos a hacer eso, el rotacional del campo. Ya, entonces nuestro campo este ya no es, ¿no? Ya no es. Entonces, vamos a colocar nuestras coordenadas del campo, ¿ya? Entonces, a ver, esto va a ser igual a e a la x por y menos 3 veces x al cuadrado por el coseno de z, ¿no? Y acá tengo en la coordenada en j va a ser e a la x, y después en la coordenada en k va a ser igual a x al cubo por el seno de z, ¿ya? Entonces acá tengo que hallar este gradiente, perdón, este rotacional, ¿ya?
Entonces multiplico, esto solo es un producto vectorial, ¿no? Tengo que derivar como en sí, a la vez que hago el producto vectorial. Entonces para la coordenada en X, pues a la coordenada y multiplico en cruzado. A ver, derivada respecto a Y de esta función va a ser 0, ¿no? 0 menos la derivada parcial respecto a Z de esta función va a ser 0, 0 menos 0. Ahora, para hallar la coordenada en Y, multiplico la derivada parcial de Z respecto a de esta función, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a, en esto necesito dar más campo, no va a equipar, ¿ya? Hasta ahí. Entonces esto va a ser 0 menos 0, ¿ya? 0 menos 0. Ya hemos dicho la derivada parcial del respecto a Z de esta función, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a 3x al cuadrado. Derivada del coseno va a ser igual a menos el seno, ¿no? Menos con menos se va a hacer más. Entonces, por el seno de z, ¿ya? Esto igual, ¿no? Entonces un cuadrito más me va a dar, ¿ya? Menos le voy a colocar. Entonces la derivada parcial respecto a x de esto, ¿ya? Pues va a ser igual a 3x al cuadrado por el seno de 0, ¿ya? Pero, perdón, por el seno de z. Después la derivada para hallar la coordenada en z, entonces tapo mi coordenada en z y multiplico en cruzado. Derivada parcial respecto a x va a ser e a la x y respecto a y de esta función, entonces va a ser igual a e a la x, ¿ya? E a la x, listo. Entonces nos da, fíjense acá, 0, 0 y 0, ¿ya? Entonces como nos da 0 y 0 y 0, entonces f es conservativo, ¿ya? Es conservativo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que nosotros directamente podemos evaluar allá la función potencial y evaluar entre un punto inicial y final, ¿ya? De eso no se olviden, porque a veces hay funciones así, ¿ya? Como en el anterior método, en el anterior ejercicio hemos visto, fíjense, hay funciones así, ya digamos que pueden tener así estas funciones, perdón, estos campos, ¿no? Pueden ser difíciles de solucionar por este método, ¿no? Porque tenemos que integrar y es un método más largo, en el cual tal vez se pueden equivocar, ¿ya? Y a veces esta función, nuestro campo vectorial, sabe ser un campo vectorial con más difícil, ¿no? Más o menos como este, ¿ya? O tal vez más complicado, ¿ya? Donde nos conviene hallar la función potencial. Ya es por esto que estoy haciendo esta clase de ejercicios, ¿ya? Por lo tanto, ustedes ya saben qué es lo que voy a hacer ahora. La derivada de la función potencial, voy a decir, respecto a x, va a ser igual a la coordenada en x del campo, ¿ya? Eso es igual a e a la x por y, un momentito, e a la x por y menos 3 veces x al cuadrado por el coseno de z, ¿ya? Ya, eso nomás. La derivada parcial de la función potencial respecto a y la derivada parcial de la función potencial respecto a z. Respecto a y, esta derivada parcial va a ser igual a ¿qué? A la coordenada en y, ¿no? Entonces va a ser igual a e a la x. Y el último va a ser igual a la coordenada en z, ¿no? X al cubo por el seno de z, ¿no? Entonces, para que no se equivoquen, ¿ya? Acá se los voy a colocar en un color amarillo. Esto simplemente esto nada más es nuestra función f, ¿no? Entonces listo, está súper. Con eso ya estamos bien, ¿no? Entonces directamente ya no le voy a colocar integral. Ustedes ya saben que tengo que integrar como en el anterior ejercicio, ¿ya? Directamente lo voy a integrar. Tengo que integrar respecto a x, ¿ya? Entonces simplemente va a ser e a la x por y menos x al cubo por el coseno de z, ¿no? Como integrado respecto a x, tengo que hacer más una constante que depende de y que depende de z, ¿no? Entonces de acá vuelvo a integrar. Entonces respecto a y, e a la x por y más una constante que depende de x y de que depende de z, ¿no? Y acá el último voy a integrar respecto a z. Entonces va a ser x al cubo. La integral del seno va a ser igual al coseno de z, ¿no? Coseno de z, pero va a ser menos, ¿no? Entonces menos el coseno de z y ese menos lo voy a colocar aquí adelante, más una constante que va a depender de x y que va a depender de y, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Para hallar la función potencial, en acá ya tenemos funciones, son como parciales, ¿ya? Para hallar la función potencial total, tenemos que tomar un término de cada función, solo una vez, ¿no? E a la x
por y a la x por y. Entonces vamos a tomar solo una vez, ¿no? Entonces tomamos e a la x por y. Ya solo una vez estamos tomando ese término. De igual forma vamos a tomar este término solo una vez, ya este. Estamos tomando, fíjense que ahí está repetido, ¿no? Entonces como está repetido solo lo vamos a tomar una sola vez. Entonces va a ser menos x al cubo por el coseno de z, ¿ya? Entonces le voy a sumar más una constante k, ¿ya? Esta constante c le voy a colocar, ¿ya? Que es diferente a estas constantes, ¿ya? Que es diferente a todas estas constantes. Entonces, directamente, eso es un método para abreviar. Existe otro método con el cual en sí van a hallar estas constantes en función de otras constantes, ¿ya? Eso tal vez ya lo debieron ver con el ingeniero, pero es un poquito más largo, ¿ya? Entonces, para simplificarnos eso, hacemos esta reglita, ¿no ve? Solo elegimos un término de cada función y al final simplemente le vamos a sumar una constante más una constante, ¿ya? Entonces, es un método abreviado para hallar esta función potencial, ¿ya? Entonces nosotros decimos acá que el trabajo no es nada más que la integral de la función escalarmente el diferencial del radio vector, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A mi función potencial, esto es lo largo de una curva, esta es mi función potencial evaluada en un punto inicial y hasta un punto final, ¿ya? Entonces nuestro punto inicial, ¿cuál es? En el ejercicio ya teníamos, ¿no? Desde hasta, fíjense, ya tenemos nuestro punto inicial y final, ¿ya? Entonces lo único que nosotros vamos a hacer es evaluar phi entre nuestro punto inicial, que había sido igual a 1,0,0, hasta nuestro punto final, menos 1,0, pi, ¿ya? Entonces, es nuestro punto inicial y final. Entonces, vamos a proceder a evaluar, ¿ya? Entonces, nuestra función, fíjense, vamos a reemplazar todo en las coordenadas x, y z que nos da nuestro punto. Va a ser e elevado a la x. X es igual a menos 1. Por y, ¿cuánto vale y? Vale 0, ¿ya? Más, perdón, menos, ¿no? Aquí tendría que ser menos x al cubo, entonces va a ser menos 1 elevado al cubo por el coseno de z. Z vale igual a pi, ¿ya? Entonces es nuestro límite superior. Menos el límite inferior va a ser e elevado a la 1 por 0 menos x, que va a ser igual a 1 al cubo, por el coseno de z, que va a ser 0, ¿ya? Acá me he olvidado colocarle una constante c, ¿ya? Esto lo voy a recorrer un poquito. Ya me he olvidado esa constante. Lo estoy comiendo, ¿ya? Esta constante c, y acá igual tengo esta constante más una constante c, y c con c se van a anular, ¿no? Entonces, e por 0, entonces esto me va a dar 0. Ya esto igual me da 0 y esto igual me da 0. Entonces vamos a tener el coseno de pi. ¿Cuánto es el coseno de pi? Es igual a menos 1, ¿no? Y menos 1 elevado al cubo va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a menos 1, ¿no? Por menos 1 va a ser 1 y con este menos 1 se va a hacer menos 1, ¿no? Menos, vamos a colocar. Acá tenemos coseno de 0 que va a ser igual a 1 y vamos a tener menos 1 al cubo que va a ser 1 por 1. Todo lo de dentro del paréntesis me va a salir menos 1, pero multiplicado con este menos de acá adelante, entonces me va a salir más 1. Entonces el trabajo del campo F a lo largo de la curva había sido igual a 0, ¿ya? Listo, y con esto estamos llegando a la solución también de este ejercicio, ¿ya? ¿Tienen alguna duda respecto a este nuestro segundo ejercicio, muchachos? Creo que no, ¿ya? Nadie dice nada, si no, entonces me interrumpen nomás, ¿ya? Estoy enviando igual el link de la asistencia, ya para los últimos que han entrado. Entonces marcan su asistencia antes de salirse, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos con eso nuestro ejercicio número 2. Ahora vamos a pasar a nuestro ejercicio número 3 y vamos a ver lo que son las integrales de superficie de campos escalares, ¿ya? Más que todo, las integrales de superficie de campos escalares simplemente son aplicaciones a lo que son la mecánica y hallar el área, masas, ustedes ya saben eso, ¿no? El área ya hemos practicado, ¿no? Ya hemos visto cómo hallar el área, ya sabemos el R de U, escalarmente el R de B, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer, va a ser repetir nada más, ¿ya?
Entonces, lo que sí vamos a hacer es hacer las aplicaciones a la mecánica, como en este ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Nos dice el ejercicio, a ver, un momentito, vamos a aceptar a su compañero. Ya, listo. Ya. Llenen la lista de asistencia, por favor. ¿Ya? Igual le he vuelto a reenviar. Entonces, a ver, lo voy a colocar un poquito más grande. ¿Ya? Ya, entonces, ¿esto qué es lo que me dice? Calcular la masa de la superficie cilíndrica x al cuadrado más a al cuadrado, comprendida entre los planos desde -2 hasta 2. Si su densidad superficial está dada por, nos dicen, ¿no? Va a ser igual a x al cuadrado más por z al cuadrado. ¿Ya? Mm, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos que calcular la masa de la superficie. Ya. Entonces, nosotros recordamos esto para calcular la masa. ¿Ya? Mm, chan, 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 chan. Esto vamos a recordar. Nosotros en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice ya superficie, ¿no? Con eso entonces nosotros ya sabemos qué hacer y ya les había dicho, ¿no? Existen tres tipos de densidades. La densidad de línea, densidad de superficie y densidad volumétrica, ¿no? Eso lo hemos visto ayer en nuestra clase, ¿ya? Ay, perdón, esto no es. Esto es, ¿ya? Esto es. Ya, entonces lo hemos visto acá, ¿dónde está? Acá lo hemos visto. Ah, acá está, fíjense. Entonces, hemos visto estos tres tipos de densidades, ¿no? Y esto se deben acordar de Física 102, ¿no? Hay estos tres tipos de densidades, la densidad lineal, la densidad de área y la densidad de volumen, ¿ya? Entonces, nosotros no necesitamos recordarnos la formulita, solo necesitamos recordarnos esto, ¿ya? Como en Física 102, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que para este caso estamos hablando ya de una superficie, ¿no? De una área. Entonces, nosotros, ¿cuál vamos a utilizar para hallar la masa? La masa entonces va a ser igual a la densidad por el área, ¿no? Estoy despejando de esta formulita, ¿ya? Entonces, como yo tengo que integrar, ¿no ve? En acá, ¿por qué? Van a ver, la densidad en este caso, fíjense, varía, ¿no? Está dada para una función, ¿no ve? Entonces tengo que hacer lo siguiente. La masa entonces va a ser igual, como estoy hablando de una integral de superficie, entonces va a ser integral doble, ya va a ser integral doble de la densidad por el diferencial de superficie. Fíjense, en este caso está facilito, ¿no? Esto está representando el área, esto es la densidad que varía según esta función. Listo, y como estoy haciendo en su forma diferencial, tengo que integrar. Y tengo que integrar dos veces al tratarse de una superficie, ¿no? Y él se había dicho, cuando trabajamos en línea, ¿no ve? Entonces simplemente vamos a tener una sola variable, ¿no ve? Cuando estamos hablando de curvas. Cuando estamos trabajando respecto a un área, entonces vamos a tener una superficie parametrizada, va a estar en función de dos variables. Y cuando tenemos un volumen, vamos a tener tres variables, ¿ya? Entonces simplemente eso, en su forma, eso cuando estamos hablando de las funciones en su forma parametrizada. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este ejercicio ya tenemos la masa de la superficie cilíndrica, ¿ya? Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es esta curva, ¿no ve? Esto es un cilindro, ¿no ve? A ver, vamos a graficar más o menos, tenemos que seguir comprendiendo los planos, si está dada por, ya. Vamos a graficarnos esto, ¿ya? Nos graficaremos, ya que está facilito, ¿no? Y lo vamos a ver en 3D rapidito, ¿ya? Ese va a ser mi eje Z, este va a ser mi eje X, ¿ya? Ese va a ser mi eje X, y acá voy a tener mi eje Y, ¿ya? Entonces tenemos nuestros tres ejes coordenados, acá los colocaré X, y Z, ¿ya? Por lo tanto, entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Hallar, entonces el cilindro, ¿no? Este cilindro más o menos va a estar dado por esta forma, ¿ya? Así y así, ya, ahí. Y a ver, está cortando en 3 más o menos hasta acá va a ser. Sas. ¿Ya? Entonces, igual, esto no lo voy a copiar, ¿ya? Chan, chan, este es 3 5 3 5. Estamos bien.
3, 6, 3, 6, 3, 5. Y así más o menos va a estar nuestra curva, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser? Así, a ver, acá lo graficaré igual, ¿ya? Va a estar intersectada por unos planos límites, no menos dice que desde z menos 2 hasta que z es igual a 2, ¿ya? Más o menos así. Y así, y así. Eso solo estoy dibujando en el primer octante, ¿no? Después en los demás octantes ya lo voy a dibujar de otra. Sería en sí como un barril más o menos sería, ¿ya? Y de eso yo lo que tengo que hallar es su masa. Mucho cuidado, no tengo que hallar el área, ya, tengo que hallar la masa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para hallar la masa? Lo primero que tenemos que hacer entonces es reemplazar ya la integral que nosotros tenemos que hallar. Entonces, la masa va a ser igual a la integral doble de la densidad, que nos dice que es igual a x al cuadrado por z al cuadrado por este diferencial de superficie, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería este diferencial de superficie? Sería esto, ¿ya? Ustedes saben que acá nosotros tenemos este área en verde, ¿no ve? Va a tener cierto vector, ¿no ve? Este vector. Este va a ser el vector diferencial de superficie, ¿ya? Y ustedes ya saben que nosotros esto nos va a ser así más o menos, el diferencial de superficie, ¿no ve? Ese va a ser el diferencial de superficie y el vector que lo representa es este diferencial de ese, ¿ya? Este es nuestro diferencial de ese. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para hallar esto? Nosotros vamos a hallar con la fórmula generalizada más sencilla que hemos aprendido, ¿no ven? Por el R de U y el R de B. Pero entonces, para hallar el R de U y el R de B, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Parametrizar mi curva. ¿Qué curva va a ser esta? Perdón, parametrizar mi superficie. ¿Ya? ¿Qué superficie va a ser esta? Esta no va a ser la superficie cilíndrica. Por lo tanto, esta va a ser mi superficie, ¿ya? X al cuadrado más Y al cuadrado, esto es igual, ay, perdón, esto va a ser igual a al cuadrado, entonces esa va a ser mi superficie, por lo tanto, yo voy a utilizar para esto, fíjense, la forma más fácil de parametrizar va a ser utilizar coordenadas polares, ¿no? Como en coordenadas polares, ¿ya? Polares. Listo. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? X es igual, Y es igual y Z es igual. Tengo que tener mis tres coordenadas, estamos hablando del espacio, ¿no? Entonces, en X va a ser igual a ¿qué? Al radio, pero fíjense, acá nosotros ya tenemos el radio. ¿Cuánto vale nuestro radio? Vale A, ¿no? Va a ser igual al radio por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo, ¿cuánto va a valer para nosotros? Dita, ¿ya? Entonces acá lo mismo, el radio ya sabemos vale A por el seno de dita, ¿ya? Y z es igual a z, ya no cambia, simplemente z vamos a hacer que varíe desde menos infinito, en sí puede variar hasta infinito, después vamos a definir con esto los límites, ¿ya? Por lo tanto, esta sería nuestra función, fíjense que solo depende de dos variables, ¿no? Entonces estamos bien, hemos parametrizado bien. Y entonces, nosotros no lo podemos dejar en función de dita y en función de z, ¿no? Lo tenemos que dejar en función de u y en función de b. Entonces, x, y z, acá vuelvo a copiar mis coordenadas. Entonces va a ser igual a por el coseno de u, ¿ya? Y va a ser igual a por el seno de u y z es igual a b, ¿ya? Entonces ahora sí tengo mi curva, ya esta va a ser mi curva parametrizada en función de u y b, ¿no ve? Esta va a ser mi r de u, b, ¿ya? Esa sería mi superficie. Entonces, ¿qué es lo que yo ahora tengo que hacer? Hallar esto, ¿no ve? El r de u vectorialmente el r de b, ¿ya? Entonces, para la cual vamos a igual hacerlo como en su forma vectorial, ¿ya? Con matrices. 1, 2, 3, ¿ya? Esto va a ser igual, listo. Lo colocamos, el R de U va a ser derivar todo respecto a U, ¿no? Entonces va a ser menos A por el seno de U. Y aquí va a ser igual a A por el coseno de U, ¿ya? Y esto no depende de U, entonces va a ser 0, ¿no? Cesamos ahora nuestro vector, ¿ya? Listo. Este va a ser el vector R de U, la derivada parcial de la superficie respecto a U. Ahora abrimos igual, vamos a colocar el R de B.
Derivamos respecto a b, va a ser 0, respecto a b va a ser 0, y derivamos respecto a b va a ser 1, ¿ya? Listo, entonces esto cesamos también. Listo, ahora solo tenemos que multiplicar en producto vectorial, ¿ya? Multiplicamos en producto vectorial, ¿cuánto va a ser? Para la coordenada en x, tapamos esto, entonces va a ser igual a por el coseno de u, ¿no ve? Y tapamos la coordenada en y, va a ser igual a menos esto, entonces va a ser igual a por el seno de u, y tapamos la coordenada en z, entonces va a ser igual a ¿qué? A 0, ¿no ve? 0. Listo, y esto lo cerramos. Entonces, este es mi vector R de U por el R de B, ¿no? Pero yo no quiero hallar esto, ¿no? Esto no es un paso intermedio. Lo que yo quiero hallar es el módulo, ¿no? Acá lo voy a hacer. El módulo del R de U por el R de B. ¿Ya? Saca como módulo, así. Entonces, ¿esto aquí va a ser igual a ese módulo? Va a ser igual a cada uno de sus componentes de este vector elevado al cuadrado y en raíz, ¿no? Entonces ustedes ya saben, esto va a ser igual a al cuadrado por el coseno al cuadrado de u más el seno al cuadrado por el seno al cuadrado de u. Y esto se va a hacer coseno al cuadrado más seno al cuadrado, se va a hacer 1. Entonces, directamente lo voy a colocar. Esto simplemente va a ser a. Y eso está fácil, el vector. Entonces, directamente, nuestra integral. Vamos a resolver. Un momentito, ya. Se ha cerrado y se ha vuelto a abrir. Ya. Pero más bien creo que no hemos perdido mucho, ¿ya? No, no hemos perdido nada, solo si ha reiniciado nada más el programita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a reemplazar directamente en la integral, ¿ya? Entonces, la masa había sido igual a la integral doble, ¿no? La integral doble, y acá reemplazamos las coordenadas de nuestra curva paramétrica. Entonces va a ser igual, x es igual a al cuadrado, ¿ya? Perdón, x al cuadrado es igual a al cuadrado por el coseno al cuadrado de u, ¿ya? Por z al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado, ¿ya? Esto va a ser multiplicado por r de u por r de b, ¿no? ¿Qué sería esto? Esto sería nada más x al cuadrado más z al cuadrado, ¿no? Y el diferencial de superficie, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al módulo, ¿no? Vea, este R de U por este R de B, por el diferencial de U y por el diferencial de B. Esto se los colocaré acá, ¿ya? Esto va a ser igual al módulo del R de U por el R de B. Sí, eso va a ser igual a esto, por el diferencial de U y el diferencial de B, ¿ya? Directamente acá se los voy a colocar. Esto va a ser igual a por el diferencial de U por el diferencial de B. Entonces, a esto es igual nuestro diferencial de superficie, ¿ya? Entonces, acá vamos a sacar todos los valores constantes. Esto va a ser igual a al cubo, la integral doble, acá sí lo estoy colocando, de B al cuadrado por el coseno al cuadrado de U, ¿ya? B al cuadrado por el coseno al cuadrado de U. Diferencial de B, diferencial de U, ¿ya? ¿Por qué estoy colocando B primero para integrar? ¿Ya? Entonces, recordemos esto y se los voy a pintar en otro colorcito, ¿ya? Ya, el ángulo es igual a la variable U, ¿ven? Este es el ángulo dito. Y después Z es igual a la variable B, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que integrar según esos límites, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, para dita, ¿de dónde a dónde varía dita? De 0 a 2pi, ¿no? Dita es como si nosotros tuviéramos este ángulo, ¿no? Este ángulo es el ángulo dita, ¿no? Tiene que variar para todo el cilindro, ¿no? Yo solo he dibujado para el primer octante, pero el cilindro va a dar toda la vuelta, ¿no? Entonces acá va a ser así, toda la vuelta va a dar este ángulo dita, ¿no? Por lo tanto, entonces dita, que es igual al ángulo 1, ¿ve? Nuestra variable u, vamos a integrar de 0 a 2pi, ¿no? Fíjense, diferencial de u vamos a integrar al último, ¿no? Primero vamos a integrar el diferencial de b, acá irían sus límites del b, ¿ya? Para b, pero como estamos integrando para diferencial para 1, ¿ve? Entonces la integral en sí, sus límites van al final, ¿ya? Entonces para b, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Ve qué es lo que me representaba. Ah, me representaba Z, ¿no ve? Eso yo me tengo que dar cuenta de mi parametrización, ¿ya? Entonces Z varía desde -2 hasta 2, ¿no ve? Esto según esta condición de este ejercicio, ¿ya? Listo, entonces con eso ya tengo todo. Y solo me queda integrar, ¿ya? Entonces, esto es una integral directa, ¿no ve? A ver, sí. Entonces la masa sería igual a al cubo, la integral desde 0 hasta 2pi ¿cómo vamos a colocar? El coseno de u va a salir fuera de esta integral porque estamos integrando primero respecto a b, ¿ve? Va a ser igual de la integral del coseno al cuadrado de u, ¿ve? Por la integral de esto de b al cuadrado es igual a b al cubo, ¿ve? B al cubo sobre 3. Ya esto tiene que estar evaluado desde -2 hasta 2 y por un diferencial de u, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar un valor constante, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual este valor? A ver, 2 al cubo va a ser 8, menos 2 al cubo va a ser -8. Con ese menos se va a hacer más, entonces va a ser igual, 8 más 8 es igual a 16. Todo esto va a ser igual a 16 tercios, por eso lo estoy colocando acá adelante. 16 tercios al cubo por la integral de 0 a 2pi del coseno al cuadrado de u diferencial de u, ¿ya? Entonces, para hacer esta integral, esto ya ustedes lo pueden introducir en la calculadora, ¿ya? Y para que se despierten en sí, algunos deben estar recién despertándose, me van a calcular la masa, ¿ya? Entonces, el que tiene la masa, entonces me va a dar su resultado. Solo tiene que calcular una integral, ¿no? Listo, entonces calcúleme esta integral, ¿ya? El que lo tenga, entonces levanta su manito. Ya. Mientras yo lo voy a colocar en un cuadrito. Solo tienen que calcular esta integral, ¿no? Esta integral y multiplicar por 16 tercios, ya que A no sabemos el valor de A, es una constante, ¿no? ¿Cuánto vale esta integral? A ver. Está fácil. ¿Nadie? Entonces yo lo voy a solucionar. A ver. Todos tal vez están despiertos, hasta en la calculadora podrían meter. Ya, esto va a ser igual a la integral. Si tienen el resultado, ya saben su manito. Esto va a ser, a ver, el coseno al cuadrado de u va a ser igual a 1 más el coseno de 2 veces u sobre 2, ¿no? Diferencial de u. Entonces, a ver, esto va a ser igual, integrando, esto va a ser igual, a ver, 16a al cubo sobre 3 por, integrando, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a u, ya, medios más el coseno de 2 veces u, su integral va a ser el seno de 2 veces u, seno coseno sobre 4. Listo, y esto tengo que evaluar de 0 a 2pi. Si evalúo en 2, entonces simplemente me va a dar pi, y si evalúo en 2pi, seno de 4pi me va a dar 0. Listo, entonces todo esto me va a dar igual a pi, ¿ya? Entonces esto va a ser igual, la masa es igual a 16 a al cubo sobre 3 por pi, ¿ya? Nada más, entonces estaba fácil y sencillo el ejercicio. Fíjense que solo era esta integral, ¿ya? Para que tengan participación. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar con este. Nuestro ejercicio número 4, ¿ya? Espero y se haya entendido nuestro ejercicio número 3 y si no, entonces me avisan para que lo pueda repetir o qué parte no han entendido, ¿ya? Entonces vamos a ver las integrales, ya hemos visto con eso, con lo del anterior ejercicio, son las integrales de línea de campos escalares. Tal vez podamos hacer un ejercicio más acerca de las inercias, ¿ya? Pero entonces ahora vamos a ver lo que nos interesa, ¿ya? Esto es lo que va a entrar sí o sí en el examen, lo que sabe, bueno, en lo que sería lo nuevo, ¿no? También las integrales de superficie de campos vectoriales, ¿ya? Entonces ustedes ya saben un campo vectorial y ustedes tienen que evaluar a través de superficie, ¿ya?
Entonces, ahí ya tiene, nos dice calcular la integral y nos dan diferenciales, ¿no? Y en estos diferenciales son donde la mayoría se han equivocado, ¿ya? Porque en sí hay productos vectoriales ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ahí ya se han mareado y listo, con eso, con lo que se han mareado y ya no saben cómo resolver esa integral, se les fue el tiempo y ya, ahí quedó, ¿no? Ya. Listo. Entonces, lo primero que tendremos que hacer como solución, ¿qué es? Decimos que la integral, así, esto va a ser igual a la integral doble. A lo mejor me copiaré todo esto, ¿ya? Ahí ya tengo mi integral. Esto va a ser mi integral, ¿ya? Chan, chan, y así. Entonces, para esta integral, tengo que hacer que todo esto sea igual a color azulito, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cómo nosotros solucionamos? Primero lo que tenemos que hacer es simplificar la integral, ¿ya? Entonces, para hacer eso, vamos a hacer, fíjense, el diferencial de y, nosotros vamos a ver que es un diferencial, ¿no ve? Que está en la dirección de y, que es lo que significa está en la dirección j, ¿ya? Entonces, el diferencial de z, ¿en qué dirección está? En la dirección k. Es como si nosotros tuviéramos los dos vectores, j y k, y los otros los tenemos que multiplicar vectorialmente, ¿ya? Acá de igual forma tenemos el diferencial de x que está en la dirección en y, lo multiplicamos vectorialmente por el diferencial de z que está en la dirección k. Acá tenemos el diferencial de x que está en la dirección y, multiplicamos vectorialmente por la dirección en j que es el diferencial de y, ¿ya? Entonces, es simplemente era hacer este producto vectorial, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral doble de ¿qué? Y, vamos a colocar por el diferencial de y y el diferencial de x. Perdón, estos dos. Tenemos que multiplicar j por k, ¿ya? Si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, fíjense, así están nuestros tres vectores, ¿no? Aquí tengo el vector y, tengo el vector j y tengo el vector k, ¿no? Entonces yo al multiplicar j por k, nos va a dar el vector i, ¿no? Pero nosotros no le vamos a colocar este vector i, ¿ya? Entonces simplemente le vamos a colocar el diferencial de x, ¿no? Entonces el diferencial de x va en la dirección de y, el diferencial de y va en la dirección de j, y el diferencial de z va en la dirección de k. Y entonces le colocamos simplemente el diferencial de x, ¿ya? Entonces acá tenemos i por k. Entonces tenemos i, cesamos nuestros dedos hacia acá y tenemos que nos da el vector menos j, ¿no? Menos j, pero nosotros no le vamos a colocar menos j, le vamos a colocar menos el diferencial de y, x por el diferencial de y, este x acá, ya el que estaba en la integral, por el diferencial de y, ¿ya? Más le colocamos diferencial de x por diferencial de y por j. Entonces, y por j nos da igual al vector k, ¿ya? Entonces, el vector k simplemente en vez de colocar el vector k, colocamos el diferencial de z, ¿ya? Entonces, simplemente a esto se reduce nuestra integral, ¿ya? Y acá se los colocaré. Esto es nada más que el vector y, este menos diferencial de y, este menos y el diferencial de y serían iguales al vector menos j, ¿no? Y este diferencial de z sería el vector k, ¿no? Fíjense, ahí están nuestros tres vectores, ¿no? Y eso lo estoy colocando en rojito para que me entiendan, ¿ya? Entonces, esta es la integral que yo tengo que resolver. Por lo tanto, fíjense, mi integral es esta, ¿no? Es la integral doble de qué. Ahora lo vamos a hacer en su forma, lo vamos a colocar en una forma que nosotros podamos verlo mejor, ¿ya? Yo digo que es igual al producto escalar entre esto, ¿ya? Este vector y menos x y 1 escalarmente este vector que va a ser diferencial de x, diferencial de y diferencial de z, ¿no? Ahora sí se parece, fíjense, ¿no? Esto era igual, ¿no? Ustedes se acuerdan, una integral doble de este campo escalarmente este diferencial de superficie, ¿no? Ahora sí, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿ya? Ahora sí yo puedo evaluar esta integral, ya nos dan la superficie ahí parametrizada, y esa superficie parametrizada nos dice que es en coordenadas cilíndricas, ¿ya?
Ya, entonces a ver, ¿cómo nosotros estaríamos evaluando esta superficie? Directamente, esto está en coordenadas cilíndricas, ¿no? Cuando está en coordenadas cilíndricas significa que U está representando el radio y B está representando el ángulo, ¿no? Y acá tenemos B también Z, entonces va a ser igual al ángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A ver, vamos a hacer, vamos, como nos dice el ejercicio, a ver, para la curva, aquí voy a escribir, para la curva, ¿ya? Para la curva. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la curva? Como está en coordenadas cilíndricas, nosotros nos vamos a acordar esto. Las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Las coordenadas cilíndricas. ¿Cuáles son estas coordenadas cilíndricas? X, Y y Z, ¿no? Entonces, X era igual al radio por el coseno de dita, Y era igual al radio por el seno de dita, y Z era igual a Z. Eso no nomás era, ¿no? Pero nuestra superficie es igual a esto, ¿no? X, Y y Z. Tiene estas tres coordenadas, ¿no? En X aquí va a ser igual a U, U por el coseno de B. En Y va a ser igual a U por el seno de B. Fíjense, acá ya podemos comparar, ¿no? B es igual al ángulo y R es igual a U, ¿no? Y Z es igual a B, nos dice, ¿no? Al ángulo, ¿no? Estos se los colocaré para que identifiquen, ¿ya? Esto es esto es esto, listo. Entonces el ángulo estaría representado por esto y por esto, ¿no? El ángulo. Listo. Y B entonces llegaría a ser igual al ángulo. Listo, entonces ya sabemos qué es lo que nosotros tenemos que integrar y cómo tenemos que integrar, ¿no? Directamente, a ver, ¿cómo vamos a hallar este diferencial de superficie? ¿Ya? Nosotros ya sabemos cómo hallar el vector diferencial de superficie, ¿no? Simplemente entonces el diferencial de superficie o el diferencial de área, nosotros cómo lo vamos a hallar, como el módulo del R de U por el R de B, ¿ve? Por el diferencial de U por el diferencial de B, ¿ya? Eso es lo único que nosotros tenemos que hallar. Entonces va a ser igual a ¿qué? Ya tenemos entonces este diferencial de S. Tenemos que hallar el R de U por el R de B, ¿ve? Hallamos el R de U por el R de B. El R de U aquí va a ser igual. A ver, vamos a derivar. 1, 2, 2, 3. Listo. Va a ser igual al coseno de B. El R de B va a ser, perdón, el R de U, acá derivamos también respecto a U, va a ser igual al seno de B. Y el R de, un momentito, esto lo voy a borrar, ya, está muy grande mi vector. El R, esto derivado respecto a U va a ser 0, ¿ya? ¿Qué más? A ver, esto serían las tres coordenadas, este sería nuestro de U, ¿no? Esto tiene que estar multiplicado vectorialmente, nuestro R de B, ya, en nuestro R de B. ¿A qué es igual nuestro R de B? A ver, vamos a derivar respecto a B, va a ser igual a menos U, derivada de coseno es menos el seno, ¿no? Acá igual, derivada respecto a B va a ser igual a U, la derivada del seno simplemente es el coseno de B, ¿no? Derivada de Z respecto a B va a ser igual esto a 1, ¿no? Entonces, ahora sí cerramos, ¿ya? Esa es nuestra multiplicación vectorial. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? A ver, vamos a multiplicar ahora sí, vectorialmente. Vectorialmente, entonces multiplicamos. Tapamos la primera fila, multiplicamos en cruzado, entonces simplemente me va a dar el seno de B, ¿ya? Y acá tapamos la siguiente fila, entonces multiplicamos en cruzado y nos va a dar menos, ¿no? Nos va a dar menos el coseno de B. Tapamos la última fila, fíjense, multiplicamos en cruzado y nos va a dar U por el coseno al cuadrado de B más el seno al cuadrado de B. Simplemente nos da U, ¿ya? Listo, entonces esta sería mi R de U por el R de B. Entonces yo tengo que hallar su módulo, ¿no? El módulo de R de U por el R de B, simplemente le tengo que sacar el módulo a este vector, ¿no? Eso le tengo que sacar el módulo. Entonces, ¿cuánto va a ser igual ese módulo?
Coseno al cuadrado, seno al cuadrado de b más el coseno al cuadrado de b va a ser igual a 1. Entonces simplemente es 1 más u al cuadrado. Y esto en raíz. Entonces a esto es igual el módulo. ¿Ya? Sí, esto es igual al módulo. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora tenemos que hallar? Ya tenemos eso, diferencial de u, diferencial de b. Ya. Tenemos que hallar esta multiplicación vectorial. ¿Ven? Un momentito. Diferencial de S. El diferencial de superficie va a ser igual a esto, ¿no? El vector diferencial de superficie. ¿Ya? El vector diferencial de superficie va a ser igual a todo esto. Esto es su módulo, ¿no? En este caso, como ya estamos hablando de integrales de línea de campos vectoriales, este ya es un vector, ¿no? Estoy confundiendo. En el anterior ejercicio era este, fíjense, este diferencial de S era un módulo, ¿ve? Era un módulo, entonces sería igual a esto. Ya sería en sí como un escalar, ¿ya? Pero en este caso, este diferencial de superficie es igual a ¿qué? Es igual a un vector, ¿no? Es un vector. Mucho cuidado, ¿ya? Ay, no, ¿qué he hecho? Ya. Ya más bien no se borró nada. Listo, entonces como es un vector, entonces este sería el vector que yo tengo y este es el vector que yo tengo que multiplicar vectorialmente el campo vectorial, ¿ven? Entonces ya sabemos, nuestro campo F es igual a esto, ¿ven? Este es nuestro campo F, ¿ya? Este sería nuestro diferencial de S. U, V. Un momentito ya, seno de U, seno de B, menos el coseno de B y U. Si estamos bien, ¿ya? Nosotros entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar esto, ¿no? F escalarmente el diferencial de S, ¿ya? F, ¿cuánto vale? Vale esto, ¿no? F es este nuestro campo, ¿ya? Entonces de acá voy a sacar F, el campo F es igual a Y, menos X, 1, ¿ya? Ese sería nuestro campo vectorial. Y entonces, como nosotros estamos trabajando con eso, entonces vamos a reemplazar, ¿no? Según las coordenadas de mi ecuación, ¿no? Mi ecuación paramétrica, que llegaría a ser esta, ¿no? Esta es mi ecuación paramétrica de mi superficie, ¿no? Entonces acá voy a reemplazar esas coordenadas. En X esto va a ser igual, perdón, en Y, ¿no? Esta es la coordenada en Y. Reemplazo, esto va a ser igual a U por el seno de B, ¿no? En esto va a ser menos X, entonces va a ser menos U por el coseno de B. Y en Z va a ser igual a 1, ¿no ven? Esto tengo que multiplicarlo escalarmente el diferencial de S, que había sido igual a esto, ¿no ve? Menos el seno de B, ay, perdón, no es menos, es simplemente seno de B, ¿no ve? El siguiente sí va a ser menos, ¿ya? Seno de B menos el coseno de B, y esto va a ser igual a U, ¿ya? Entonces, esto es lo que tengo que hacer. Ya. R de U y el R de B. Acá me faltan los diferenciales, ¿no ven? Ojo, como hemos derivado esto, entonces fíjense, al aliar el R de U y el R de B, como estoy derivando, ¿no? Respecto a U y respecto a B, entonces esto va a estar multiplicado por el diferencial de U y diferencial de B, ¿no? Cosa que aquí igual tendría que estar de manera implícita, ¿no? Esto del R de U y el R de B. Esto para el vector diferencial de superficie, ¿no? Entonces acá le coloco diferencial de U y diferencial de B, ¿ya? Esto acá, porque he derivado respecto a U y respecto a B, acá tengo que colocarle sus respectivos diferenciales, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a multiplicar en producto escalar. Entonces, este F escalarmente el diferencial de superficie va a ser igual a ¿qué? U, acá voy a colocar U por el seno al cuadrado de B, ¿ve? Esto menos por menos se va a hacer más U por el coseno al cuadrado de B. 1 por U, entonces va a ser igual a U, ¿no? 1. Entonces esto va a ser igual por el diferencial de U por el diferencial de B. Entonces agrupamos, ¿no? Seno al cuadrado más el coseno al cuadrado se va a hacer 1. U más U, entonces va a ser 2. Entonces va a ser 2U por el diferencial de U por el diferencial de B. ¿Ya? Entonces la única integral que nosotros tenemos que solucionar es esta, ¿no? La integral
doble de f, producto escalar, el diferencial de superficie. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Acá vamos a colocar los límites. Acá 2 veces u por el diferencial de u por el diferencial de b. ¿Ya? Entonces, primero vamos a integrar. A ver, integraremos respecto a u. Para nuestra superficie, a ver, ¿cuál es? Es esta. Nos piden evaluar cuando u valga desde 0 hasta 1. Entonces le colocamos los límites directamente. U de 0 a 1, ¿ya? Y b tiene que variar de 0 a 2pi, ¿ya? 0 a 2pi. Ya sabemos que b está representando el ángulo dita, acá, por eso lo he colocado en color celeste, ¿no ve? Y u está siendo representado por el radio. Entonces tenemos que evaluar el radio de 0 a 1 y el ángulo de 0 a 2pi. ¿Ya? Entonces está bien. Coincide con nuestras coordenadas cilíndricas que hemos planteado al inicio, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto directamente, rápido, ¿ya? La integral de 0 a 2pi, la integral de 2u diferencial de u es igual a u al cuadrado de 0 a 1. Entonces simplemente, a ver, u al cuadrado evaluado de 0 a 1, ¿ve? Diferencial de b. Esto va a ser igual el 2 igual se queda ahí adentro, ¿ve? Entonces, esto va a ser igual, a ver, evaluado en 1, simplemente se va a hacer 1 y evaluado en 0 se va a hacer 0. Entonces simplemente todo esto se va a hacer igual a 1, ¿no? Entonces la integral de 0 a 2pi del diferencial de b simplemente es 2pi, ¿ya? Entonces nada más. Entonces, ¿cuánto vale esa integral que nos pedía en el ejercicio? Vale 2pi, nada más. Y entonces esto lo colocamos en un recuadrito, ¿ya? Un recuadrito. Listo. Ahí ya tiene, ¿ya? Entonces, esto sería por nuestro ejercicio número 4, ¿ya? ¿No tienen alguna duda respecto a este ejercicio, muchachos? ¿O todo está bien? Si tienen alguna duda, entonces me avisan, ¿ya? Entonces, ahora sí, pasaremos a nuestro quinto ejercicio del día de hoy, ¿ya? Esto, a ver, nos dice calcular, y esto nos dice calcular esta integral. Esta integral obviamente es una integral de superficie. ¿Por qué? La integral doble ya me avisa, ¿no? Para el campo nos dice f, que es igual a xy más 2xz más 3yz, ¿ya? Y la superficie S dada por la porción del plano x más y más z en el primer octante, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Esto ya, bueno, con el ingeniero debieron ver esta parte. Hay formas diferentes para elegir el vector diferencial de superficie, ¿ya? Esto es, cuando ustedes están evaluando esto, fíjense que estaban evaluando un flujo, ¿ya? Y más o menos es esto. A ver, se los dibujaré. ¿Y cómo elegir el vector normal? Entonces, acá, antes de resolver el ejercicio, se los voy a colocar. Acá, elección del vector normal, ¿ya? Vamos a elegir este vector normal. Entonces acá, a ver, no tengo para graficar cubitos. Me quiero un dibujo, de esta cuadrícula. Ya. Colocaré así, ya. Esto aquí y esto aquí. Listo. Digamos que yo tengo así una superficie, ya. Esto es un... Ay no, mejor me graficaré primero mis ejes coordenados, ya. Acá me voy a... Ese va a ser el eje X, perdón, el eje Z. Este va a ser el eje X y este va a ser mi eje Y, ¿ya? Tengo mis tres ejes coordenados, X, Y Z, ¿ya? Tengo X, Y, Z. Listo, entonces esto me voy a copiar 3 veces, ¿ya? Vamos a hacer 3 ejemplitos rapiditos. Son esto aquí y esto. Lo voy a mover aquí, que sea. Listo. Entonces ya tengo, fíjense, mis 3 ejes, ¿ya? Y voy a hacer 3 ejemplos. Entonces, ¿cómo vamos a elegir el vector normal? Este diferencial de superficie, ¿no? A ver, vamos a hacer primero para un cubito. A ver, que sea este cubo acá. De otro color lo haré ya, para que no se confunda. Acá, color azul.
ya que sea este vector, ya, que sea ese cubito. Este igual, vamos a tener igual otro cubito igual. No, 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 no. Promover. Listo. Y acá lo voy a unir con líneas. ¿Ya? Acá tengo, ese es un cubito, ¿ya? Acá, que está en el plano X, Y, Z, ¿no ven? Este cubito. Ya, espero se me entienda. Ustedes ya saben que el campo, este campo vectorial SF, solo es un campo de vectores, ¿no ven? Son como vectores, así que están yendo en todas las direcciones, ¿no es? Según esto, ¿no es? Yo reemplazo las coordenadas X, Y, Z de cualquier punto, me va a dar un vector, y ese vector lo tengo que graficar en este punto, ¿no es? Entonces serían varios vectorcitos, ¿no es? Digamos, a ver, lo voy a colocar así, ya con color celeste, digamos, varios vectores aquí, 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 digamos así, ya, varios vectorcitos, eso estaría representando mi campo vectorial, pero no es el objetivo, ¿no? No es el objetivo de esto, de la explicación del vector normal. Entonces, para elegir el vector normal, fíjense, el vector normal para superficies, esta es una superficie cerrada, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que elegir el vector que esté apuntando hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera, siempre, ¿ya? El vector normal, entonces acá lo voy a colocar, tiene que estar apuntando para este cubo, vamos a hacer para este cubo, ¿ya? El vector normal tiene que estar apuntando hacia afuera. Si nos pidieran evaluar el flujo, digamos, de un campo a través de un cubo, tendríamos que elegir para cada superficie, fíjense, en acá una normal 1, acá estaría eligiendo una normal 2, ¿ya? Una normal 2, acá una normal 3, acá esta va a ser una normal 4, acá perpendicular, ¿no? Normal 4, y acá una normal 5, con una normal 5 y después una normal 6. ¿No ve? Cada normal para cada cara del cubo. ¿No ve? De igual forma, fíjense, eso es un ejemplo facilito, ¿no ve? Para un cubito. Igual para una superficie más, digamos así, una superficie combinada, pero igualmente cerrada, ¿ya? Así más o menos, ¿ya? Para esta superficie, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Igual, elegir un vector normal, ¿ya? Entonces, para esta superficie va a haber dos vectores, ¿no? Este va a ser mi normal y este va a ser otra normal, ¿no? Entonces voy a nombrar normal 1 y normal 2, ¿no? Fíjense, estos dos ejemplos son superficies cerradas, ¿ya? Y eso se los colocaré acá. Estos dos son superficies cerradas, cerradas. Acá se los colocaré. La normal sale, no tiene que salir de la superficie, ¿ya? Sale de la superficie. Superficie, ¿ya? Listo, eso es para superficies cerradas. Y este mi último ejemplo va a ser igual para superficies abiertas, ¿ya? Superficies abiertas, ¿ya? Entonces, para superficies abiertas, ¿qué es lo que pasa? Vamos a elegir acá la, la normal. La normal será el vector ascendente, ¿ya? Ascendente. También esto ya lo debieron ver con el ingeniero, pero lo estoy recordando acá en clases, ¿ya? Para que lo tengan, para que se recuerden, ¿ya? Cuidado, se olviden esto en el examen para las integrales de superficie, ¿ya? Tengo así, digamos, esta va a ser una superficie. Es un plano, ¿ya? El plano que yo tengo en el ejercicio es este plano X más Y más Z, ¿ya? Que más o menos sería este plano que yo tengo acá, que estoy graficando, no en color lila. Y acá y acá. Listo. Este sería mi plano, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer para escoger el vector normal? Lo voy a hacer de la siguiente forma. El vector normal entonces siempre tiene que estar apuntando hacia arriba o tiene que estar de manera ascendente. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que está de manera ascendente? Cuando su
componente en Z es positiva, ¿no? Si su componente en Z es positiva, entonces vamos a tomar ese vector normal, ¿ya? Entonces esto es únicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Ya esto es la reglita para la elección del vector normal, ¿ya? Eso nada más. Entonces, ahora sí vamos a pasar a resolver el ejercicio que teníamos acá. Entonces nos dicen evaluar esta integral de superficie, nos dan el campo y nos dan la superficie, ¿no? En el primer octante nos dice. Entonces, esto llegaría a ser, ¿no? Este es mi plano, ya, esto es lo mismo. Para el ejercicio ahorita lo voy a escribir, ¿ya? Para el ejercicio, acá lo voy a escribir con color rojito. Escribiré para el ejercicio. Para el ejercicio. Listo, en el primer octante, este va a ser mi plano, ¿ya? Entonces lo voy a colocar, este plano es igual a x más y más z es igual a 1. Estos serían sus intersecciones 1, 1 y 1, ¿ya? Listo, entonces el vector normal que yo tengo que escoger es ese, ¿ya? Este es el vector normal, ¿ya? Mi vector normal, ¿ya? Entonces ese vector normal es el que yo tengo que escoger para mi ejercicio, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, vamos a hacer esto y les voy a dar en sí las dos maneras en sí. Bueno, existen varias maneras de hallar esto, ¿ya? Una de las maneras es esto, ya vamos a hallar esto y se los voy a colocar acá las tres maneras diferentes que existen para hallar esta integral, ¿ya? Esto es lo que yo tengo, ¿no? La integral de la función f por el diferencial, escalarmente el diferencial de superficie, ¿ya? Entonces, la primera manera ya la habíamos visto, ¿no? El diferencial de superficie nada más que es el R de U por el R de B, ¿no? Diferencial de U y diferencial de B. Es la primera manera en la cual podemos hallar este diferencial de superficie, ¿no? Tendríamos que parametrizar nuestro plano, que en este caso sería la superficie, y ponerlo en función de U y B, y después de eso integrar, ¿no? Listo, entonces esa sería una primera opción. La segunda opción es hallar esto, ya el diferencial de superficie, fíjense que va a ser igual a nuestro vector normal por el diferencial de S, ya el diferencial de S, ya, y el diferencial de S va a ser igual, ya sabemos, puede ser igual al módulo del R de U por el R de B, ya, por este diferencial de U por este diferencial de B, ya. Entonces esta sería nuestra segunda manera. Y la tercera manera es esta, ¿ya? El diferencial de S va a ser igual a un vector normal unitario, por eso lo estoy colocando acá. Cuando le coloco entonces este sombrerito, ¿ve? Que parece una B invertida, entonces significa que es unitario, ¿ya? Entonces, este vector normal por el diferencial de S, ¿ya? Pero acá existen tres maneras distintas para hallar el diferencial de S, y eso es lo que vamos a ver en este ejercicio, ¿ya? Porque lo demás ya lo debieron ver con el ingeniero, ¿ya? Entonces, el diferencial de S para esto es igual al diferencial de X por el diferencial de Y sobre el módulo del vector K escalarmente el vector normal, ¿ya? O también puede ser igual al el diferencial de S al diferencial de X, el diferencial de Z y acá abajo el vector J escalarmente el vector normal, ¿ya? J escalarmente mi vector normal, ¿ya? Y acá igual, el diferencial de S va a ser igual al diferencial de Y por el diferencial de Z sobre el módulo del vector Y, que sería el en X que nos falta, ¿no? Por el vector normal, ¿no? Fíjense, este sería coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z. Y es como una regla memotécnica. X, y este K sería en Z, ¿no? X, Z y este sería el Y, ¿ya? Listo, entonces estas serían las tres formas distintas para resolver esta integral. Cualquiera de las tres va a funcionar, ¿ya? Entonces, esta sería mi primera forma, esta sería mi segunda forma y esta sería mi tercera forma, ¿ya? Nosotros, a ver, les voy a enseñar a resolver, a ver, ¿cuántos minutos tenemos? 15 minutos. A ver,
Lo voy a tratar de hacer de la forma más rápida y de la forma más eficiente para que ustedes puedan ver, ¿ya? Entonces, a ver, resolveremos. Ya. Lo podemos resolver según nuestra primera, segunda o tercera forma, ¿ya? Entonces, a ver, resolveremos según nuestra primera forma. Acá voy a colocar primera forma. Las tres formas igual van a funcionar, ¿ya? Existe una cuarta. Uy, no. Una cuarta forma. Esta cuarta forma, ¿cuál es? Nos dice que el diferencial de superficie, esta cuarta forma es esta, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? Al vector normal por este diferencial de S, ¿ya? Y acá el diferencial de S, fíjense que estoy, cuando no le coloco así símbolos de vector, estoy hablando de un módulo, ¿no? Este diferencial de superficie no es nada más que la raíz de 1 más z de y elevado al cuadrado más z de x elevado al cuadrado diferencial de x diferencial de y. ¿Ya? Ustedes se acuerdan de esto, ¿no? O puede ser igual a esto también. El diferencial de S es igual a la raíz de 1 más z de x, perdón, ya no estamos hablando de z, ¿no? X respecto a y más x respecto a z, cada uno elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser diferencial de y diferencial de z, ¿no? O también puede ser esto, puede ser igual a la raíz de 1 más y de z más y de x, ¿ya? Elevado al cuadrado, diferencial de z y diferencial de x, ¿ya? Cualquiera de estas tres igual funciona, ¿ya? Y esto ustedes se deben acordar cuando utilizo esta fórmula, cuando esta fórmula y cuando esta fórmula. Esta es cuando yo proyecto sobre el plano XY, entonces voy a integrar en el eje XY, ¿ya? Voy a tratar de ver de hacer entonces desde la primera forma hasta la última, ¿ya? Esto para que ustedes me entiendan. Entonces la primera forma está fácil, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. La primera forma, entonces solo tengo que hallar el R de U por el R de B, para lo cual entonces mi superficie es esta, ¿no? X más Y más Z es igual a 1. Entonces, ¿cómo yo parametrizaría? Yo voy a decir que X es igual a X nada más, ¿ya? Y que sea igual a y Z que sea igual a 1 menos Y menos X, ¿ya? Un momentito, vamos a aceptar, listo. Entonces ya tenemos esto, ¿no? Tenemos nuestra superficie coordenada, ¿no? Entonces yo voy a decir X sea igual a U, ¿ya? Y Y sea igual a B. Por lo tanto, Z es igual a 1 menos X menos U menos B, ¿no? Listo. Entonces, esta sería mi superficie parametrizada, ¿ya? Entonces, como esta es mi superficie parametrizada, el R de U, B, ¿no? U, B, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Tengo que hallar el R de U y el R de B, ¿no? R de U por R de B, ¿ya? Entonces, ¿esto qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer de la siguiente forma. A ver, rapidito, volando. El R de U derivo respecto a U va a ser 1, 0 y menos 1, ¿no? Menos 1, ¿ya? Y ahora voy a esto y ya este es el R de U. Tengo que multiplicarlo vectorialmente el R de B, ¿ya? Por el R de B. El R de B va a ser igual a 0, 1 y menos 1, ¿no? 0, 1 y menos 1, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a esto. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a esto, ¿no? Listo, acá voy a multiplicar en cruzado, va a ser 0 menos menos 1, 1, ¿no? Acá igual, multiplico, tapo esta columna y voy a multiplicar en cruzado, 0 menos menos 1, 1, ¿no? Y acá igual, tapo esta columna y voy a multiplicar en cruzado y va a ser igual a 1, ¿no? 1, 1, 1, ¿ya? Listo, entonces ese es el R de U y el R de B, ¿no? Entonces le tengo que colocar acá diferencial de U y diferencial de B, no estamos hablando de esto. Entonces el diferencial de S, este diferencial de superficie, aquí había sido igual a 1,1,1,1 por el diferencial de U por el diferencial de B, ¿no? Entonces ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar esto, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Hallar F, producto escalar, este diferencial de superficie, ¿ya? A ver un momentito, este diferencial de S. Diferencial de S es igual a R de U, R de B.
Raíz de 3. Un momentito, diferencial de U. Es el R de U por el R de B, está bien. Vector normal por este diferencial de superficie. Diferencial de superficie. Diferencial de U y diferencial de B. Chan, 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 chan. Ya. Entonces, esto aquí va a ser igual. El F, ¿cuál era el campo F? Valía XY, 2XZ, 3YZ. ¿Ya? Escalarmente esto tiene que estar multiplicado por el diferencial de S, ¿no? El diferencial de S va a ser igual a 1,1,1,1 diferencial de U y diferencial de B, ¿no ve? Pero a su vez tenemos que ir reemplazando acá las coordenadas, ¿no ve? Entonces esto lo estoy haciendo así para hacerlo rápido, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a XY más 2XZ más 3YZ, ¿no ve? Pero esto está por el diferencial de U y diferencial de B. Por lo tanto, yo tengo que reemplazar todas estas coordenadas de mi superficie, ¿no ve? Todas esas coordenadas en acá, ¿no ve? Entonces, esto aquí va a ser igual. Ya hemos hallado F por el diferencial de S. Ahora vamos a hallar la integral, ¿ya? La integral sería esta, ¿ya? Integral doble ¿de qué? De X por Y. X es igual a U, ¿no ve? Y es igual a B, ¿ya? Más 2, X es igual a U y Z es igual a 1 menos U menos B, ¿ya? Más, digo, 3 veces Y es igual a B y multiplicado por Z que es igual a 1 menos U menos B, ¿ya? Fíjense, diferencial de U y diferencial de B. Ahora le coloco los límites, ¿no ven? ¿De dónde a dónde tengo que integrar? Fíjense que U y B son simplemente X y Y. Es como si yo todo el problema lo he reducido a X y Y. Entonces, como estoy integrando para X y Y, tengo que integrar sobre esta área, ¿no? Ese es el área sobre el cual yo tengo. ¿Ya? Lo colocaré como un área en amarillito, ¿ya? Listo. Y ese es mi área en amarillo, ¿ya? Entonces simplemente tengo que integrar para esa área. Entonces integrando para esa área, entonces U va a ser el papel de X, ¿ya? X, entonces, ¿de dónde va? Para integrar, entonces, ¿qué es lo que trazo? Para integrar primero respecto a X. Trazo una línea paralela respecto a X. Listo, veo los puntos inicial y final, ¿ve? Por si acaso, esta línea, esta, colocaré esta, no es nada más que X más Y es igual a 1, ¿ya? Porque en este plano Z vale igual a 0, ¿no? Entonces tengo que integrar. Entonces X, perdón, si X va a variar desde 0, está variando desde este punto, ¿no? Desde 0 hasta 1 menos Y, ¿no? Y, pero Y es igual a B, ¿ya? Y B, ¿de dónde a dónde varía? Entonces B, nosotros ya tiene que ser el límite constante. B está haciendo el papel de Y, varía desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces ahí se lo estoy colocando, desde 0 hasta 1, ¿ya? Y acá entonces van a hallar esta integral ustedes, ¿ya? Entonces, la segunda forma vamos a hacer, ¿ya? Esto va a ser la segunda forma. Por las 4 voy a tratar de, pero ojalá alcancemos, ¿ya? La segunda forma me dice que es esta, ¿eh? Esta es, ¿ya? Por lo tanto, nuestro vector normal lo podemos hallar según la fórmula también del gradiente. Ustedes se deben acordar, simplemente consistía en colocar la función implícita y esa función implícita de sus derivadas parciales y con eso hallan su vector normal, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio. En este ejercicio está fácil porque es un plano, ¿ve? Su vector normal es el plano. ¿Cuál es el plano? Es este, ¿ve? Es x más y más z es igual a 1. X más y más z es. Entonces, ¿cuál es su vector normal? Su vector normal, ¿cuál es? El vector 1,1,1, ¿ve? Pero como es un vector normal, tiene que ser unitario. Módulo. Su módulo es raíz de 3, ¿ya? Entonces estoy sacando esto de aquí. Ojo, ya tenemos entonces el vector normal. Tenemos que hallar el módulo del R de U por el R de B, ¿ya? El R de U por el R de B acá ya lo hemos hallado, ¿ya? Entonces acá lo voy a colocar. El módulo del R de U por el R de B, aquí es igual a esto, ¿no? Raíz de 3 va a ser igual, ¿no? Raíz de 3, ¿ya? Listo, diferencial y diferencial de B,
¿Ya? Listo, entonces vamos a hacer caso a la formulita. La formulita, ¿qué es lo que me dice? El diferencial de S va a ser igual a esto, ¿no? De superficie va a ser igual, fíjense, va a ser igual al vector normal, ¿no ve? El vector normal por el módulo del R de U por el R de B por el diferencial de U, diferencial de B. ¿Eh? Listo, entonces el vector normal, ya que ya lo tenemos, ¿no? 1,1,1,1 sobre la raíz de 3, ¿ya? Multiplicado esto por el módulo, por este módulo, ¿no? Que va a ser raíz de 3 por el diferencial de U, diferencial de B, ¿ya? Raíz de 3 con raíz de 3 se me va, entonces el diferencial de S había sido igual a 1,1,1 por el diferencial de U por el diferencial de B, ¿no? Y es el mismo que nosotros hemos hallado acá, ¿no? Este es el mismo, fíjense, coinciden, ¿ven? Entonces este es nuestro segundo método. Entonces directamente, este segundo, todos estos, este paso, ¿no ven? Esto llegaría a ser el mismo, ¿no ven? Este paso, ¿ya? Entonces fíjense que si seguimos la formulita, igual es lo mismo, ¿ya? Entonces esto igual. Entonces esto igual, el que quiera ganarse participación, la integral no va a cambiar, ¿no? Para igual, para ambos casos va a ser la misma. Entonces el que quiera ganarse participación, entonces resuelve. Listo, entonces eso es lo que tenemos. Ahora vamos a hacer nuestra tercera forma, ¿ya? Nuestra tercera forma va a ser esta. Tercera forma. Entonces, ¿cuál es esta tercera forma? ¿Qué es lo que me dice? Tengo que hallar esto según esto, ¿ya? Y para eso necesito hacer una gráfica, ¿ya? No, esto nada que ver esto. Ya sabemos eso de la parte del concepto. Entonces, tengo que hacerme una gráfica para la tercera forma, ¿ya? Esta es la fórmula que está en el libro del Shaun, ¿ya? Entonces, esta forma, ¿qué es lo que me dice? A ver. Chan, chan, chan. Esto lo voy a borrar. Esto igual lo borro. Esto igual, ¿ya? Chan. Igual, chan, ¿ya? Listo, entonces esta sería nuestra tercera forma. A ver, ¿cómo nosotros vamos a resolver según nuestra tercera forma? Lo que se trata de esto es esto. Me voy a copiar las formulitas, ¿ya? Esto. A ver, diferencial de S. Chan, chan, chan. Ya, de esto se trata nuestra tercera formulita. Listo. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Aquí yo puedo tener nuestro vector normal, puedo hallarlo según el gradiente, ustedes ya saben, ¿no? Para cualquier superficie, yo como hallo el vector normal, tengo que hallar el gradiente, ¿no? El gradiente es la función f y esto va a ser igual a mi vector normal, ¿ya? Entonces, esto es f, es función implícita. Ustedes esto ya se recuerdan de cálculo 2, ¿no? Función implícita, ¿no? Implícita. ¿Qué es lo que significa implícita? Igualada a cero, ¿ya? De cualquiera de esos métodos, entonces yo puedo hallar el vector normal, ¿ya? Y ese vector normal, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, este es el caso y se los voy a hacer así, se los voy a pintar, ¿ya? Tres superficies así. De lo que se trata, esas tres formulitas significan que yo tengo que proyectar sobre cualquiera de esas tres superficies, ¿ya? Acá lo voy a hacer, tengo tres superficies esas, ¿ya? Estoy coloreando para que se note mejor. Entonces tengo estas tres superficies, ¿ya? Entonces, ese vector normal al plano, yo lo puedo proyectar, fíjense acá, en este vector, ¿ya? En este vector, a través de un cuadrito lo estoy haciendo, ¿ya? Este vector va a ser diferencial de X, diferencial de Z. Este es un vector J, ¿ya? Y también lo puedo proyectar sobre el plano XY, ¿ya? Entonces, este vector perpendicular al plano XY va a ser el vector K y este pequeño pedacito, ¿no ve? De plano, este pequeño pedacito de superficie va a ser diferencial de X por el diferencial de Y. O acá lo puedo proyectar sobre este plano X, perdón, YZ, ¿no ve? Entonces va a ser diferencial de Y, diferencial de Z y este va a ser el vector perpendicular, va a ser el vector Y, ¿no ve? Listo, y acá ya tienen su diferencial, ¿no? Ese cuadrito está simbolizando el diferencial de área, ¿ya? Entonces, simplemente la manera para proyectar es esta, ¿no? Siguiendo estas formulitas que se les ha colocado acá. Entonces, ¿cuál está más fácil? A ver, nuestro vector normal ya tenemos, ¿no? Es este. Nuestra superficie es igual al vector 1,1,1 sobre la is de 3, ¿no? Ese es nuestro vector normal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Proyectar sobre alguno de estos planos, ¿no?
puedo proyectar sobre el plano XY, sobre el plano XZ, sobre el plano YZ, ¿no? Lo más fácil, entonces yo voy a escoger que el diferencial de S va a ser igual al diferencial de X por el diferencial de Y. Lo voy a proyectar sobre el plano XY, ¿ya? Entonces esto va a estar su vector. El vector K, ustedes ya saben qué coordenadas tiene. Tiene coordenadas 0, 0 y 1, ¿no? Escalarmente el vector normal, 1,1,1 sobre la raíz de 3, ¿no? Listo, entonces esto va a ser igual a esto. Multiplicamos vectorialmente y esto va a ser igual a la raíz de 3 por el diferencial de X por el diferencial de Y, ¿no? Entonces, este vector diferencial de S había sido igual aquí al vector normal, ¿no? 1,1,1,1, este es el vector, fíjense, esta formulita estoy siguiendo, ¿ya? Entonces, el vector normal llegaría a ser igual a eso sobre la raíz de 3, ¿no? Multiplicado por este diferencial de superficie, que es igual a raíz de 3, diferencial de X, diferencial de Y. Esto se va con esto y fíjense que el diferencial de superficie es igual a ¿qué? Había sido igual a 1,1,1 por diferencial de X, diferencial de Y. Y lo demás sigue lo mismo, ¿ya? Entonces la integral, perdón, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la integral doble de la función. La función era xy, 2xz, 3yz, ¿no? Escalarmente este diferencial de superficie, que es 1,1,1 por el diferencial de x por el diferencial de y, ¿ya? Entonces, ¿esto a qué se va a hacer igual? Esto va a ser igual a la integral, decimos así, de la superficie. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto va a ser x más y más 2xz más 3yz, ¿ya? Por el diferencial de x por el diferencial de y. Fíjense, entonces, esta es mi integral que yo tengo que solucionar. Pero esto yo, ¿para qué superficie lo voy a hacer? Para la superficie x más y más z es igual a 1, ¿ya? Que sería este plano. Entonces, reemplazo de acá z que sea igual a 1 menos x menos y. Entonces, esto va a ser igual a la integral doble de x por y más 2x, z es igual a 1 menos x menos y, más 3y por z, que es igual a 1 menos x menos y, ¿ya? Multiplicado por el diferencial de x por el diferencial de y. Ya sabemos que entonces, como hemos proyectado sobre el plano xy, este se haría en amarillo, entonces tenemos que integrar para ese plano. Entonces, x va a variar desde 0 hasta 1 menos y va a variar desde 0 hasta 1, ¿no? Y esto integral igual, y requieras resolver, entonces se va a ganar sus puntitos extra, ¿ya? Listo, entonces esta sería la tercera forma. Ya no alcanzamos a la cuarta, ¿no? Que sería esta. Ustedes esto ya saben, ¿no? A ver, o si no, lo haré rapidito. Lo haré súper rápido, entonces, a ver, la cuarta forma. Cuarta forma, ¿ya? Cuarta forma. Y ya. Entonces, la cuarta forma, ¿qué es lo que me dice? Un momentito, ya voy a cargar mi computador, si no se va a acabar su batería y ya estamos. Ya. Entonces, la cuarta forma, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Se trata de utilizar esto, ¿eh? Esto. Ya que es lo mismo casi, ya lo mismo, solo son maneras de proyectar, ¿ya? Les estoy enseñando las cuatro formas para que puedan en el examen cualquiera de las cuatro puedan utilizar la más sencilla, ¿ya? Entonces igual, esto voy a proyectar sobre el plano XY, esto sobre el plano XY, ya lo mismo. Ya sé que mi vector normal, esto lo puedo hallar ya dicho, ¿no? Según el gradiente o según el plano, en este caso está fácil porque es un plano, no es directo. Entonces el diferencial de ese, y mi superficie, ¿cuál es? A ver un ratito. Mi superficie es igual a x más y más z, es igual a 1. ¿No? Entonces de acá yo tengo que despejar ya z, que es igual a 1 menos x menos y. ¿Por qué estoy despejando z? Para aplicar esta formulita, ¿no? Esa es lo que yo voy a aplicar, porque voy a proyectar sobre el plano xy, ¿ya? Entonces el diferencial de s es igual a la raíz de 1 más z de x, derivada respecto a x, va a ser igual a menos 1 al cuadrado, ¿no? Respecto a y va a ser igual a menos 1 al cuadrado. Diferencial de x, diferencial de y. Entonces esto va a ser igual a la raíz de 3 por el diferencial de x, diferencial de y, ¿no? Entonces el diferencial de S, de superficie, el vector, va a ser igual a ¿qué? 1,1,1, listo, sobre la raíz de 3, multiplicado por el diferencial de superficie, ¿no?
raíz de 3, diferencial de x, diferencial de y, raíz de 3 con la raíz de 3 se me va, y listo, y tengo lo mismo, diferencial de s que es igual a 1,1,1,1 por el diferencial de x por el diferencial de y, ¿ya? Listo, entonces en los próximos, este paso, sería básicamente el mismo, fíjense que por todos los pasos estoy hallando el mismo diferencial de s, ¿ya? Listo, entonces, ¿alguien ha resuelto esta integral? Muy bien, ya. ¿Cuánto te sale? Melanie. Un cuarto, Oxy. Ok, sí, sale un cuarto, ¿ya? En todos los casos les va a salir un cuarto. Por la primera forma les va a salir un cuarto, por la segunda un cuarto, por la tercera les va a salir un cuarto, ¿ya? Por la cuarta igual les va a salir un cuarto, ¿ya? Listo, entonces con esto estamos viendo, fíjense, las 4 formas en las cuales yo puedo resolver, ¿ya? Simplemente estas dos últimas se trata de proyectar. Las otras, fíjense, a través del R de U y el R de B, ¿no? Las otras dos formas. Entonces, todas las formas son válidas, ¿ya? Entonces, van a utilizar, entonces, cuando quieran hallar esto, ¿ya? Esto es importante y esto lo he colocado al final. Cuando se coloca, cuando quieren hallar este vector normal, importante, ¿no? Los colocaré en un recuadrito, ¿ya? Tienen que hallar a través del gradiente de la superficie. Y esto, por favor, repasen de cálculo 2, ¿ya? En este caso era un plano, así que hemos hallado la normal de manera directa, ¿ya? En caso de que tengan ustedes una superficie curva, tendrían que aplicar esto, ¿no? El gradiente de la superficie, ¿no? Y hallar, entonces, para eso su vector normal. Ustedes eso ya saben de cálculo 2, ¿ya? Entonces los coloco como repasar MAT 102, ¿ya? MAT 102, ¿ya? Listo, entonces chicos, con eso estamos terminando la clase de hoy. Un momentito antes de que se vayan, voy a copiar la lista de asistencia. Ya, esta es nuestra lista. Me lo voy a copiar No estoy en la hoy lista, por favor. ya lo he pasado. Díctame tu nombre nomás acá, ¿ya? Tu apellido. El 71, soy el 71. Ya, 71, ya. Vilela, Ah, ¿ya? no, no soy ahí. No, la Razábal. Uy, qué raro. ¿Cuál era tu apellido? La Razábal. Ah, es que lo he ordenado la lista según nombre. Ahí está ¿Ya? el 46. Ya. Según tu apellido. Gracias. ¿Alguien más? Yo, Oxy. Aguilar. Aguilar. Ya. Aguilar. Huanca, Melanie. Ya. Uno. Tú también participaste, ¿no? Sí, Oxy. Ya, 10. Listo.